durante este ciclo. Entonces, veo que somos pocos, entonces hay la oportunidad de que ustedes puedan activar su micro y terminando cada pregunta, como cada pregunta está referida a uno de los temas, a uno de los 18 temas, entonces activan su micro y preguntan lo que no está claro a partir de ese tema, ¿no? O sea, justamente en el tema de la percepción, a mí me quedó un poco oscuro tal o cual cosa, etcétera, etcétera, y lo revisamos. Así que no hay ningún problema en detenernos después de cada pregunta para poder revisar, ¿no? Revisar el tema en general si fuera necesario. Entonces, empecemos revisando, pues, la primera pregunta. Dice, Claudia vivió en Europa desde la infancia hasta la adolescencia, pues su padre era diplomático. Cuando finalmente su familia se estableció en el Perú y ella inició sus estudios universitarios, se percató que sus compañeras desaprobaban su comportamiento en las fiestas, considerándolo propio de varones, te portas como un muchacho, etcétera, ¿no? Lo que las amigas de Claudia desaprueban, dice, se relaciona con el concepto de conflicto, sexo, conflicto sexual, sexo, género, sexualidad, orientación sexual. ¿Qué dicen ustedes? Pueden activar su micro y pueden iniciar una conversación sobre eso, ¿no? Dice, la chica vivió en Europa, regresó siendo adolescente y se dio cuenta que al estar en una reunión, en una fiesta, las compañeras desaprobaban su comportamiento, no deberías comportarte así, te portas como un muchacho cualquiera, como un varón, no como una chica. ¿Qué es lo que desaprueban ellas? O sea, esa desaprobación está vinculado con qué concepto. ¿Cuál sería el tema aquí en general? ¿Cuál sería el tema general sobre el cual gira la pregunta? ¿Cuál sería el tema? ¿Sería bases biológicas del comportamiento? ¿Sería aprendizaje cognitivo? ¿Cuál sería el tema? A ver, no escucho nada. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el tema ahí? A ver, vamos preguntando. A ver, ¿qué dice Renzo? Renzo, creo que es, ¿no? Espinosa Jarama, ¿qué dices? ¿Cuál sería ahí el tema que se está trabajando o sobre el cual viene la pregunta? Ya, chicos, no sean tímidos. Ya, si Renzo no puede, cualquiera. Jennifer, ¿qué más tenemos aquí? Karim, Vilca Paza. ¿Quién más está? Romero Arias, James, Espinosa Jarama Renzo. Dice, sería la C. Así ya, Parco. Sería sobre género, claro. En este caso se está hablando sobre lo que es sexualidad en general. Entonces hay tres conceptos importantes en lo que se refiere a sexualidad. Tres conceptos: sexo, género y orientación sexual, que tiene que ver orientación sexual e identidad de género, ya tendríamos cuatro conceptos, tienen que ver con el aspecto psicológico, personal de la sexualidad. El género tiene que ver con el aspecto social, lo que la gente espera que tú hagas por ser mujer o por ser varón. Y sexo tiene que ver con la base orgánica, gonadas sexuales u órganos sexuales y funcionamiento de los mismos. Ahí hablamos de sexo.
Cuando hablamos de cómo se comporta la gente, lo que la sociedad espera de ti por ser hombre o mujer, en este caso lo que esperan las amigas que ella haga por ser mujer, estamos hablando de género. Cuando hablamos de identidad sexual, cómo se identifica, cómo se siente, cómo cree que debe cumplir su rol de género, estamos hablando de identidad. Y cuando hablamos de preferencia, atracción erótico-afectiva, estamos hablando de orientación sexual. Efectivamente, en este caso, el concepto involucrado es el concepto de género. O sea, no hay uniformidad, compatibilidad en lo que ambos, las amigas y Claudia, entienden como lo que debería hacer por ser una mujer. No hay una unidad de criterio. Ese es el concepto que se está tocando tangencialmente. Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 dice, Rosa, que ingresó a la universidad luego de varios intentos, recomienda, y ahí está más grandecito, recomienda a su hermana que deje de repetir mecánicamente lo que le enseñan en el colegio y que trate más bien de vincularlo con cosas familiares o cosas que ella conozca, para poder recordarlo así más fácilmente y aplicar eso aprendido cuando lo necesite. La recomendación de Rosa se basa en la teoría de, acá tenemos varias alternativas, Brunner, Bandura, Pavlov, Ausubel, Wertheimer, conocida como teoría del aprendizaje por descubrimiento observacional, conductual, significativo y estáltica. Entonces dice, la chica estudia repitiendo, como aún hay muchos muchachos que estudian, repitiendo, 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 repitiendo un concepto. Entonces ella le dice, no, ese no es un buen método. Lo que tienes que hacer es tratar de vincular lo que te enseñan en el colegio con lo que tú ya tienes aprendido, con las cosas familiares, con las cosas que tú conozcas, vincúlalo. Y así lo vas a poder recordar cuando lo necesites o aplicar, en el caso que sea una fórmula, un concepto, etcétera, cuando lo necesites. Esta recomendación que da Rosa, ¿en qué teoría se ha basado? ¿La teoría de quién? ¿Y cómo se llama esa teoría? Vamos a ver. Número 2, dice David, Renzo David de nuevo, dice letra D. En la teoría de David Ausubel, conocida como el nombre de aprendizaje significativo. Es correcto. Es correcto. Cuando David Ausubel nos habla de aprendizaje significativo, él lo que hace es establecer una relación entre lo que tú ya tienes guardado en tu cerebro, ¿no? Lo que ya tienes guardado, ay, ya, este es un cerebro, y aquí tienes un montón de conocimientos guardados, conocimientos que has adquirido por la experiencia, por tus vivencias, por simplemente conocimientos antiguos, cosas que ya aprendiste antes. Y el profesor o profesora te quiere enseñar varios conocimientos nuevos. ¿Cuál es la idea aquí? Establecer un vínculo entre estos conocimientos que ya tiene. Esa es la primera tarea del docente, activar lo que ya tienes para que el conocimiento nuevo se pueda enganchar ahí. Enganchar, eso es establecer un vínculo. Y entonces, como se enganchó, se puede quedar en la memoria de largo plazo, que es lo que tienes aquí. Eso, ¿quién dijo? ¿Quién postuló? Efectivamente, David Ausubel. Y le llama aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es lo eficaz, es lo que te funciona para aprender algo. Eso sí te funciona. Cuando estableces un vínculo, ah, claro, por eso pasaba tal cosa, tal otra. Ese tal cosa, tal otra es lo que tú ya tienes acá guardado. Es tu vivencia y lo estás relacionando con esta explicación teórica que te están dando. Entonces, claro, por eso, claro, por la gravedad es que las cosas se caen hacia abajo. Tu experiencia es que las cosas se caen hacia abajo.
Entonces se establece ahí un vínculo que jala, mantiene el conocimiento en tu memoria de largo plazo. Aprendizaje significativo, correcto, y la respuesta está en la letra D, de David Ausubel. Vamos a la siguiente. Clovis es un artista marcial que después de su entrenamiento matutino, sí, estamos bien, ¿no? Después de su entrenamiento matutino, revisa videos de exhibiciones de los campeones en su especialidad para no cometer errores durante un campeonato. En este caso, dice, se evidencia la presencia de la necesidad psicológica personal denominada, miren, aquí hay algo que sería bien importante que ustedes hagan. Acá tienen todo el texto, ¿no? Tienen su enunciado, subrayen algo que pueda ser significativo. En este caso, necesidad psicológica personal, porque es lo que les están pidiendo. En este caso, se evidencia la presencia de la necesidad psicológica personal. O sea, eso es lo que te están pidiendo. Porque aquí verás que todas son necesidades, pero no todas son necesidades psicológicas. Y así fueran todas necesidades psicológicas, no todas son necesidades psicológicas personales. También hay necesidades psicológicas sociales. Por ejemplo, vamos a ver, no vamos a lograr la respuesta ya. A ver, ¿quién respondió? ¿Dónde estamos? Dice la número 3, nadie respondió todavía. Entonces ya respondieron. La 3 es C, dice, ¿no? Ya. Necesidad psicológica personal. Aquí tenemos necesidad de estima. ¿Quién nos habla de necesidad de estima? Abraham Maslow. Está dentro de la pirámide de necesidades. Entonces, no está dentro de la clasificación necesidades psicológicas personales, necesidades psicológicas sociales. Entonces, esa no es la respuesta. ¿Quién nos habla de necesidad de logro? La necesidad de logro es una necesidad psicológica social, porque necesitas al grupo social para poder sentirte exitoso. Entonces no es necesidad psicológica de logro porque esta es una necesidad social. La necesidad de seguridad es una de las necesidades de la pirámide de Maslow. No tiene nada que ver con la otra clasificación. Necesidad de competencia. Sí es una necesidad psicológica social, perdón, personal. ¿En qué consiste? Consiste en que tú quieres demostrarte a ti misma, a ti mismo, que eres competente, que eres bueno, que eres idóneo en algo, que eres bueno para algo. Entonces, eso sí es una necesidad psicológica personal. Necesidad de afiliación, sí es una necesidad psicológica, pero es una necesidad psicológica social. Es la necesidad de sentir, de evidenciarte que el grupo te acepta, que el grupo te considera, que el grupo te tiene en cuenta. Entonces, miren, por descarte nada más, yo podría decir, aquí la única necesidad psicológica personal que existe es la de competencia. Esa es la respuesta. Y sí es la respuesta, porque dice, este chico entrena como todos sus compañeros, pero luego llega a su casa y empieza a ver videos. No se lo tiene que decir a nadie. Empieza a ver videos sobre los campeones, el estilo que tienen los campeones, los truquitos que él va descubriendo ahí, ¿no? Y todo lo va interiorizando para sentirse que está mejorando. O sea, siempre está buscando ir mejorando una relación con los mejores. En este caso, su relación es, digamos que visual, ¿no? Porque no los conoce, no los ve personalmente, pero ve los videos. Entonces se está relacionando con la forma de trabajar o de enfrentar el problema de esta persona. Entonces ahí teníamos que la 3 era la letra D.
¿Ya? Era la letra D, necesidad de competencia. C, no, seguridad no está dentro de la clasificación de necesidades psicológicas personales y necesidades psicológicas sociales. No está allí. Vamos a la número 4. Dice, la autoestima se manifiesta en distintas áreas de nuestra vida. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes afirmaciones relacionadas con estas áreas. Nos está hablando de la autoestima y de las áreas en que se evidencia la autoestima o en las áreas en las que influye la autoestima. La sonrisa de satisfacción o sonrisa de satisfacción que exhibe Lautaro cada vez que elogian su buen rendimiento está asociada con el área conductual. Segunda proposición, el enojo, se está refiriendo al enojo que siente Linus cada vez que le critican su impuntualidad, está relacionada con el área cognitiva. 3, las ideas pesimistas. Aquí lo que nos está señalando son ideas pesimistas que tiene Lexter con respecto a su propio rendimiento en química corresponden al área afectiva. Revisemos de nuevo. La sonrisa de satisfacción está relacionada con el área conductual, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero? La sonrisa es conductual, sí, correcto, es verdadero, porque la expresión facial, así como las acciones, son manifestaciones conductuales. Esa es verdadera. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 posibilidades. Vamos a la segunda. El enojo que siente Linus cada vez que le critican su impuntualidad está relacionada con el área cognitiva. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El enojo tiene que ver, pertenece al área cognitiva. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Atención, percepción, inteligencia o razonamiento o pensamiento y toma de decisiones, memoria y toma de decisiones. El enojo está relacionado con algo de eso, pertenece a uno de esos procesos cognitivos. No, ¿no es cierto? El enojo no pertenece a los procesos cognitivos. El enojo pertenece a lo que es el área emocional o afectiva. Entonces, tenemos la primera verdadera, la segunda falsa. Va ganando aquí la A y la E. Cualquiera de las dos puede ser. Las ideas pesimistas que tiene Lexter con respecto a su rendimiento en el curso química, bueno, corresponden al área afectiva. Las ideas pesimistas son parte del área afectiva. ¿Qué dicen? Acá dice el 4 es la C, dice Renzo. A ver, ¿en qué dice la C? Dice que la primera era falsa, no, Renzo, no. Entonces no es. Estábamos entre la A y la E. Pero dígame, ¿las ideas pesimistas son parte del área afectiva? ¿Qué dicen? ¿Las ideas pertenecerán al área conductual, cognitiva o afectiva? Cognitiva. Cognitiva, claro, es un pensamiento, pertenecen al área cognitiva. Entonces, esto es falso y solo la primera es verdadera. Entonces, la respuesta correcta está en la letra E. Verdadero, falso, falso. Verdadero, hay chispas. Verdadero, este es falso,
Y este también es falso. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Número Profesora, 5. disculpe. Dime. ¿Y en el área afectiva se relacionaría con las emociones también? Claro, el área afectiva, los afectos. ¿Cuáles son los principales afectos? Sentimientos, emociones, estado de ánimo, pasiones. Todo eso es afecto. Entonces, más bien el enojo es parte del área afectiva y las ideas serían parte del área cognitiva. Acá están cruzados. Por eso los dos son falsos. Muchas gracias. Ya. Bien, seguimos entonces. Vamos a la número 5. Según la teoría del aprendizaje por descubrimiento, descubrimiento, aprenderemos óptimamente si como estudiantes sacamos nuestras propias conclusiones a partir de un razonamiento. O sea, lo que dice la teoría del aprendizaje por descubrimiento es que si nosotros solitos sacamos nuestras conclusiones a partir de un razonamiento, ¿de qué tipo, no? Guiado por el docente en cuanto a los procedimientos a seguir para llegar a formar los no sé qué correspondientes. Entonces, aquí lo importante es que tú sepas a qué se refiere la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Ya, supongamos que yo no sé nada, yo digo descubrimiento, o sea, yo descubro, ¿no es cierto? Aprendo descubriendo. Y ahí por ahí dice que el profesor guía, es correcto. Esa teoría, que es la teoría de Jerome Brunner, lo que nos dice es de que nosotros aprendemos a partir de las experiencias, vivencias, experimentos, lecturas, investigaciones, etcétera, que el profesor, porque eso se trabaja en aulas, en el sistema escolarizado, el profesor te propone, cada grupo va a leer tal cosa, o vamos a hacer tal experimento, ya, sepárense en tantos grupos, cada grupo hace su experimento, luego recojo la información de todos. ¿Ustedes qué les resultó? ¿A ustedes cómo les resultó? ¿A ustedes cómo les resultó? ¿A este grupo cómo les salió? Y este grupo a qué conclusión llegó. Ya está. Luego que he recogido todos los datos, entonces, en función a todo lo que he recogido, yo voy a armar mi concepto. Puede ser un concepto, puede ser un principio, puede ser que yo más bien saque de repente una regla, ¿no? Pero algo voy a sacar. En este caso, ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? El razonamiento. Si yo parto de lo particular para sacar una conclusión general, ¿qué tipo de razonamiento es? Inductivo, deductivo, significativo, elaborativo. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Qué dice? El 4 debe ser la C, pero la 5 no me dicen nada. ¿Qué tipo de razonamiento? ¿Cómo le llaman a ese razonamiento? Se le llama razonamiento inductivo, cuando tú vas de lo particular, o sea, de la experiencia particular que tuvo cada grupo a una idea general, a una conclusión general. Le llamo razonamiento inductivo. Y el maestro de aula tiene el rol, o sea, su rol principal es disponer la situación, o sea, dispone la situación, tu experiencia de aprendizaje, de tal manera que los estudiantes descubran lo que le quiere enseñar el profesor. ¿Y qué es lo que van a descubrir o a qué conclusión van a llegar? Finalmente van a descubrir o van a llegar a la conclusión, o una conclusión que puede ser un concepto, que puede ser un principio, que puede ser una regla, que puede ser una fórmula, pero es algo general, algo que ya vale para todos, ¿ya? En este caso, la respuesta correcta estaría en la letra C.
el razonamiento es inductivo y entre todos van a llegar a formar lo que es un concepto, un principio y una regla. Vamos al ejercicio número 6. Dice, los trastornos de personalidad, eso lo hemos visto hace poquito nomás. Los trastornos de personalidad presentan patrones rígidos y desadaptativos. Patrones rígidos y desadaptativos. Es un patrón desadaptado de comportamiento que produce malestar en el sujeto. No es feliz quien padece un trastorno de personalidad, en el sujeto y en su entorno. Relaciona según correspondan dichos trastornos con los casos correspondientes. Entonces tenemos 3 casos, dependiente, evitativo y trastorno límite. Y tenemos que relacionarlos. Entonces dice, a ver, Dora es una joven que cada vez que discute con su madre se siente intensamente enojada y se pellizca fuertemente en las piernas. Segundo caso, cuando Eduardo va a comprarse ropa, pide a su novia que lo acompañe para que apruebe lo que elija. Si no es así, no puede comprarse nada. Tercer caso, Mary experimenta alta tensión cuando tiene que conversar con personas nuevas y con las conocidas también, alta tensión. Le preocupa ser rechazada. ¿Cuál sería un ejemplo de el trastorno de personalidad dependiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería un ejemplo del trastorno de personalidad dependiente? Uy, lo moví. Dora, Eduardo o Mary. ¿Cuál sería un ejemplo de trastorno de personalidad dependiente? Dora, que cada vez que discute se pellizca, termina haciéndose daño. Eduardo, que cuando necesita comprar ropa u otras cosas, le pide a la novia que lo acompañe para que ella le diga qué es lo que debe comprar. O Mary, que se pone muy tensa cuando tiene que hablar con otras personas. ¿Cuál de los 3 casos creen ustedes que es un ejemplo de un trastorno de personalidad dependiente? A ver, David me dice que Eduardo. Eduardo, ya. Cuando Eduardo va a comprar ropa, pide a su novia que lo acompañe para que, acá la palabrita clave, es correcto lo que has dicho, es para que apruebe. O sea, no le dice porque yo puedo pedir a alguien que me acompañe a comprar. Y le digo, ya, acompáñame. ¿Qué necesito? Además de la compañía, necesito una opinión. Pero cuando alguien te da opiniones, no significa que es una orden. Si alguien te da una opinión, es solamente eso, una opinión. Entonces tú puedes tomarla o dejarla. O puedes tomar una partecita de la opinión y nada más, ¿no? Pero él no. Eduardo quiere que lo apruebe, que la novia le diga, sí, eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, si no, dices, si no, no se compra nada. Entonces, efectivamente, ese es un ejemplo de personalidad dependiente. ¿Cuál sería un ejemplo de personalidad evitativa? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería el ejemplo de personalidad evitativa? Mary, dice Elizabeth. A ver, Mary. Ya. Mary experimenta alta tensión. La tensión es ansiedad, angustia, cuando tiene que conversar con personas nuevas y con las conocidas también. Piensa que lo van a rechazar. Correcto. Entonces prefiere evitar la relación, ¿no es cierto? Entonces sí, ahí ya tenemos la respuesta. Qué gracioso porque acá tiene A y debería decir ABC. ¿Verdad? No se han dado cuenta. Que es B y acá es C. Entonces la respuesta sería 1B, 2C, acá,
La letra B. 1B, 2C y la única que queda es 3A. Y sabemos que en el trastorno límite, el sujeto que puede conversar contigo normalmente hace crisis de los otros trastornos. O sea, un momento crítico. En este caso, se autoagrede, ¿no es cierto? Es impulsiva, capaz de frenar. De así lo podemos colocar dentro del trastorno límite. Uy. Ya. Vamos a la siguiente. Manuel, durante el examen no puede recordar aquello que estudió. Su amigo le dice que que a él le pasaba lo mismo, pero le sugirieron estrategias para mejorar su memoria. ¿Qué tipo de memoria es la que está fallando con él? En el momento del examen no puede recordar. Busca, 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 no recuerda aquello que ha estudiado. Entonces el amigo le dice, te voy a dar unas estrategias para mejorar tu memoria. ¿Qué memoria? Operativa, procedimental, sensorial, semántica, episódica. ¿Qué tipo de memoria creen ustedes que es la que este muchacho necesita mejorar? A ver, ¿qué dice? ¿Qué tipo de memoria necesita mejorar? Estudió, pero en el momento del examen no lo puede recordar. Entonces, ¿cuál es la memoria que tiene que corregir, mejorar? La semántica. Correcto, la memoria semántica, porque la memoria semántica es la memoria de los conocimientos. Entonces, tú estás en el examen. ¡Ah! Yo he leído esto. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Dónde voy a buscar? Si es un conocimiento, lo voy a buscar en mi memoria semántica. Entonces lo busco, no lo encuentro. Pero si yo yo estudié quiénes eran los personajes, qué hicieron, qué pasó, cómo acabó. ¿Qué pasó? Falló tu memoria semántica. Entonces la respuesta es la letra D, efectivamente. Vamos al 8. Dice, Ariana estuvo revisando algunos anuncios de trabajo relacionados a la carrera que tiene pensado estudiar. Ya, la carrera que recién va a empezar a estudiar. Encontrándose que varias empresas solicitan que los profesionales en este rubro sean dinámicos, tolerantes, que sepan trabajar bajo presión, proactivos, comunicativos. Sin embargo, ella considera que sus cualidades actuales distan, o sea, están lejos de esas características. Referente a la vocación, si hablamos de vocación, es correcto afirmar que, ¿qué cosa? A ver, actualmente su personalidad no es compatible con el perfil profesional, o sea, con lo que están exigiendo. B, no tiene los valores suficientes como para destacar en esa carrera. C, sus intereses son opuestos a la demanda laboral. D, su talento actual no le permitirá adaptarse al plan curricular de la carrera. O la demanda laboral es insuficiente para lo que Ariana pretende. De acuerdo a este casito nada más que has escuchado, ¿cuál de las afirmaciones es la correcta? Que va a empezar a estudiar una carrera, ya, cualquier carrera, y dice, voy a ver cómo anda la demanda laboral, voy a agarrar un periódico, voy a fijarme qué piden. Entonces ha encontrado que quieren que sea una persona que sepa trabajar bajo presión, que sea tolerante, que sea proactivo, comunicativo, dinámico, etc. Entonces, ¿qué podría yo decir respecto a esto? Que no tiene los valores suficientes, que su talento actual no le permite adaptarse al plan curricular de la carrera, que actualmente su personalidad no es compatible con el perfil profesional, que sus intereses son opuestos a la demanda laboral o que la demanda laboral es insuficiente para lo que Ariana pretende. ¿Qué dirían ustedes?
¿Cuál sería la aseveración más exacta o precisa que yo podría extraer de este caso? ¿Qué dice? Vamos a revisar otra vez. ¿Perdón? La A, Miss. La A, actualmente su personalidad no es compatible con el perfil profesional. Exacto. Esa es la respuesta correcta. Lo que he mencionado acá, las empresas quieren que esta persona que están necesitando sea dinámica, tolerante, que sepa trabajar bajo presión, que sea proactiva, comunicativa. Lo que está señalando es un perfil profesional. Lo que está señalando son una serie de características que debe tener el sujeto. Entonces él se pone a pensar y dice, pero yo no tengo esas cualidades. Entonces, de repente no sirvo para la carrera. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo único que podríamos afirmar de lo que han contado es que actualmente su personalidad de Ariana no es compatible con el perfil profesional. Esa es la respuesta correcta. Y es verdad, o sea, es real. Eso les va a pasar. Ustedes entran a la página web de la universidad, buscan perfil profesional y se van a dar con una serie de características que de repente ustedes analizando se dicen, pero yo no soy así. Claro, porque recién vas a empezar la carrera. El perfil profesional es el perfil del egresado. Una persona para hacer un buen ejercicio profesional necesita estas características de personalidad. Eso se llama perfil profesional. Pero ahorita, en este instante, tú recién vas a empezar la carrera. No es obligatorio que tengas esas características. Teóricamente, a lo largo de tu formación académica, vas a ir adquiriendo esas características. Entonces, ni se preocupen. Pero sí es importante conocer el perfil profesional porque tú te vas a dar cuenta del tipo de persona en la que te vas a convertir. Entonces tú vas a decir, "Ah, o sea que cuando yo termine mi formación profesional, tengo que tener esas características. Ay, no, pero ahí dice liderar grupo. No, y a mí no me gusta trabajar con grupo, yo prefiero trabajar sola, menos mandar o darles indicación. No, no me gusta. Pero si quieres ser qué sé yo, un administrador, necesitas eso, pues, necesitas capacidad de liderazgo. Entonces sí es importante que lo conozcas para que sepas en qué te vas a convertir. Y sí, está bien, sí quiero, sí me gustaría desarrollar esas cualidades, ya está, pues, ¿no? Pero en este caso, volviendo al ejercicio 8, lo único que podemos afirmar es que en la actualidad Ariana no tiene una personalidad compatible igual, ¿no? Al perfil profesional que están exigiendo. Claro, eso es lo único que podemos afirmar. Vamos a la siguiente. Los padres de Cindy no reprochaban a su hija cuando subía corriendo hacia el sillón. O sea, la chiquita subía, saltaba, y los padres se reían, la miraban, nada más. Hasta que un día tropezó e hizo caer el florero más caro de la casa. La sanción fue tan drástica que Cindy jamás volvió a correr en la sala y no quería ni siquiera mirar el florero. Respecto a la dimensión psicosocial, ya la que señaló Erickson. ¿Qué dice Erickson? Que cada nivel de desarrollo psicosocial nace a partir de vencer un conflicto. O sea, en cada nivel hay un conflicto que el sujeto debe vencer, disolver, solucionar para poder pasar al siguiente nivel. Entonces dice, respecto a la dimensión psicosocial que ilustra este caso, o sea, lo que nos ha narrado, se puede referir que ella, Cindy,
se encuentra atravesando el conflicto de, ¿cuál es el conflicto de esta niña? ¿No? Confianza versus desconfianza. Probablemente no, porque el conflicto confianza versus desconfianza es el conflicto del año, año y medio. No, pues no, para que se suba y baje del mueble, no, no es el que le corresponde. Laboriosidad versus inferioridad. La chiquita hizo algo para no ser inferior, para destacar. Autonomía versus vergüenza. La chiquita hizo algo de manera autónoma y como falló, le dio, como no pudo hacer algo de manera autónoma, sintió vergüenza, o sea, de manera sin ayuda, ¿no? Identidad versus confusión de roles. La niña estaba en búsqueda de su identidad, de saber quién era, para no sentirse confundida. O iniciativa versus culpa. La niña se le ocurrió hacer algo por su cuenta, pero como no le salió bien, se sintió culpable. ¿Cuál sería el conflicto que se ha evidenciado en este caso? David dice la E. Iniciativa versus culpa. Efectivamente, en este caso que han contado, la niña hacía cosas por su propia iniciativa. No era que había visto a alguien saltar en los muebles ni nada por el estilo, sino que a ella se le ocurría hacerlo y lo hacía, ¿no? Es más, los padres hasta la dejaban, ¿no? Hasta que rompió. Como rompió algo, entonces, y encima la regañaron, ahora la niña se siente culpable, ¿no? Se siente culpable de no haber hecho eso que se le ocurrió a ella solita, haberlo hecho bien. Entonces el conflicto es iniciativa versus culpa, que es el conflicto de la niñez temprana, generalmente, ¿no? Vamos al ejercicio 10. Dice, el cerebro presenta 4 lóbulos, 4 partes, especializados en procesar información de manera distinta. Cada lóbulo tiene una función principal, ¿ya? Identifiquen la alternativa que relaciona la función del lóbulo cortical con el ejemplo correspondiente. Les están poniendo 4 lóbulos, temporal, parietal, frontal, 3 lóbulos. Y algunas funciones o actividades que podría realizar gracias a este lóbulo. Calcular el volumen de líquido al vaciarlo en una taza sin derramar. Identificar el objeto por el sonido que produce al caer en el piso. Es tal cosa. Realizar la señal de la cruz al pasar por una iglesia. Esa es la señal de la cruz, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo del buen funcionamiento del lóbulo temporal? A, B, C. La B. La B, claro que sí, porque el lóbulo temporal tiene que ver todo con el sonido. ¿Cuál sería un ejemplo del lóbulo parietal? La C. Realizar la señal de la cruz. En realidad es persinarse, ¿no? Tú pasas a una iglesia, te persinas, no haces la señal de la cruz. Bueno, pero ya, al margen de eso. Esa es una acción. No, el con mi lóbulo mamá. parietal. Ay, ya te interrumpo, ya, dime. Papá, ven. A ver, ¿cuál es ejemplo del lóbulo parietal? El lóbulo parietal es un lóbulo especializado ¿en qué? Papá, ven. Sí. ¿En qué se ha especializado el lóbulo parietal? Es motor, es sensorial, es visual,
Es auditivo. Auditivo ya no, porque ya sabemos que el temporal era el auditivo. ¿Y el parietal? ¿Con qué tenía que ver? Y el frontal, si no, ¿con qué tenía que ver el frontal? El lóbulo frontal, ¿cuál es su función principal? Motor. Correcto, el lóbulo frontal es motor. ¿Cuál de las actividades mencionadas o de las dos únicas que quedan es motora? La C. La C, pues. Entonces lo puedo agarrar por ahí. Ya está. Lo único que me queda es parietal, es la de arriba. Calcular el volumen del líquido al vaciar, porque es percepción. Y el lóbulo parietal es un lóbulo sensorial. Entonces tiene que ver con eso, con el cálculo, inclusive la percepción que puede tener del mismo, ¿no? Entonces tenemos 1B, 2A, 3C. Ah, acá, en la letra A. En el ejercicio 10, la respuesta correcta está en la letra A. Vamos a la siguiente. Ejercicio 11. Dice, la teoría, Raya, considera a la inteligencia como un proceso evolutivo de estructuras mentales, de simples a complejas. Ahí ya les están señalando ya qué teoría es, ¿no? Proceso evolutivo, porque cada teoría da un concepto. ¿Qué es la inteligencia? Un proceso evolutivo de estructuras mentales. Pasan de ser simples a estructuras más complejas. En la capacidad de abstracción, en donde hay una palabra ahí que se refiere a educación, maduración, evaluación, experiencia, autorregulación, es el factor fundamental que dinamiza y potencia la inteligencia. Entonces, ¿qué teoría es esa que nos dice que la inteligencia es un proceso evolutivo de estructuras mentales, de simples a complejas? ¿Qué teoría es? ¿Qué teoría nos dice que el desarrollo de la inteligencia es espontáneo? Se va a dar de todas maneras. ¿Qué teoría nos dice eso? La teoría sociohistórica, la teoría psicogenética, la teoría bifactorial, la teoría triárquica, la teoría emocional. ¿Qué dice? ¿Cuál es la teoría que nos dice la inteligencia es un proceso evolutivo de estructuras mentales de simples a complejas en la capacidad de abstracción? ¿Qué teoría nos dice eso? La sociohistórica, la psicogenética, la bifactorial, la triárquica, la emocional. Vamos, ¿qué teoría? Vamos, que se va el tiempo. La teoría que nos habla de un proceso de evolución, un proceso evolutivo espontáneo, que es producto de la embriogénesis y que las estructuras mentales van a ir pasando de ser estructuras simples a estructuras cada vez más complejas, ¿no? Y la reestructuro entonces. ¿Qué teoría es? La teoría psicogenética. ¿Qué es la teoría de Piaget? Él nos dice que la evolución o desarrollo de la inteligencia es algo que se da espontáneamente. ¿Gracias a qué? Gracias a la maduración. ¿Qué es la maduración? Es la evolución espontánea. Por eso se llama psicogenética, porque dice que es algo que ya viene determinado, ¿no es cierto? Es algo espontáneo, una maduración espontánea que se va a dar en el sujeto. La respuesta era la letra B. Vamos a la número 12. Según la teoría de Raymond Cattell,
las personas que saben arreglar con facilidad celulares y televisores malogrados evidencian el tipo de inteligencia, raya. En cambio, el sujeto que se orienta rápidamente en una ciudad desconocida muestra inteligencia de tipo. Entonces, aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Que nos están hablando de una teoría en particular, la teoría de Raymond Cattell. Ya está. Entonces, de acuerdo a esta teoría, ¿qué nos dice esa teoría sobre la inteligencia? Existen dos tipos de inteligencia. Inteligencia fluida, que es la inteligencia que fluye, la inteligencia que no necesita de la educación, que es independiente del nivel académico que tengas, más tiene que ver con tu capacidad de percepción, rápido me doy cuenta, tiene que ver con mi facilidad para adaptarme a las situaciones diferentes de la vida, tiene que ver también con tu capacidad intuitiva y razonamiento. Entonces, la persona que sabe arreglar con facilidad, eso es la inteligencia fluida. Y la inteligencia cristalizada es la inteligencia más bien de lo aprendido, sea por tus vivencias, por tus experiencias, por tu maestría, por tu doctorado, por todo lo que sea, pero es una inteligencia aprendida. O sea, una habilidad para resolver problemas que la has aprendido a lo largo de tu vida. Entonces, según la teoría de Raymond Cattell, las personas que saben arreglar con facilidad celulares y televisores malogrados evidencian el tipo de inteligencia denominada fluida, práctica, cristalizada, analítica, sinestésica. Práctica. ¿Cuál? Práctica. No, porque dije que Raymond Cattell solamente considera dos tipos de inteligencia: inteligencia fluida, inteligencia cristalizada. Solo tienes dos para escoger. La C. Inteligencia cristalizada. Ya. Entonces tú dices, el que sabe arreglar televisores, celulares, ¿no? Tiene inteligencia cristalizada. Sí, puede haberlo aprendido en un curso o puede haberlo adquirido por la práctica misma, ¿no es cierto? Pero lo ha aprendido. Correcto, es cristalizado. Y el sujeto que se orienta rápidamente en una ciudad desconocida, ¿qué inteligencia tiene? Fluida. Fluida, pues, ¿sí? Tiene inteligencia fluida, entonces la respuesta está en la letra C. Esa es inteligencia fluida, me adapto a la situación. ¿Cuál es la situación? Ciudad nueva, me adapto. Ya, por ahí, a la hora que veníamos en el carro, me di cuenta que había tal cosa ahí, creo que es a la derecha, a la izquierda. Ya, eso es inteligencia fluida. Me adapto rápidamente a situaciones nuevas. Vamos a la última. Los principios organizativos de la percepción visual o leyes de la percepción fueron aportes formulados por los teóricos de la Gestalt. Los principios organizativos de la percepción, cómo se organiza la percepción. Relaciona estas leyes con los casos presentados que mejor ejemplifiquen las características. Ley de totalidades perceptivas, ley figura fondo, ley de semejanza. El cambio a color jade de la camiseta del árbitro ha generado que los jugadores lo confundan como uno más de su equipo. Las nubes de Huaraz son bien tupidas y al desplazarse parece que estas adquieren formas de animales. Y tercera y última situación, al entrar al cine, lo primero que vemos es la pantalla. Sin embargo, si alguien se para frente a nosotros, la pantalla pasará a segundo plano. Entonces, ¿cuál ejemplifica la ley de totalidades perceptivas? Principio de pregnancia, ley de la buena forma. Cualquiera de esos sinónimos puede tener. ¿Qué dicen? Las nubes, o sea, la ley de la buena forma. Yo tiendo a darle buena forma a las cosas, aunque no la tengan.
Figura y fondo. Al comienzo la pantalla era mi figura, ahora como se paró alguien delante mío, la pantalla pasó a segundo plano. Entonces, figura y fondo viene a ser la letra C y semejanza la letra A. Como se cambió de color de camiseta, el árbitro ahora se confunde con los jugadores. Quiere decir que yo lo incluyo en el grupo porque está parecido. La respuesta sería 1B, 2C y 3A. 1B, 2C, 3A está en la letra D. Entonces, chicos, acá tienen la clave respuesta general de las 55 preguntas de que consta esta separata de práctica, ¿no? Esta gran práctica para ustedes. Ay, perdón. No sé si esto lo ven, lo interrumpo. Ya está. Bien, eso sería todo por ahora. Eso sería todo. En realidad, eso sería todo en el curso. Y muchísimas gracias por estar ahí. Felicitaciones. Reitero las felicitaciones que siempre les he venido dando porque realmente con eso ustedes mismos están sacándole el jugo a la pre y ustedes mismos están cada día haciendo algo real para ser mejores que el día anterior. Ha sido un gusto trabajar para ustedes y por ustedes y ya será hasta la próxima vez que nos encontremos. Bien, es todo. Nos vemos. Chao, que les vaya súper. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes por su atención y por su permanente permanencia. Felicitaciones otra vez. Chao.